¿Y de quién son esas voces que se escuchaban? De la iglesia. Esas voces eran de ustedes, pero no se trata solamente de cantar por cantar, sino cantar con un propósito, con el propósito de agradar a nuestro Dios. Así que si Dios nos habla a nosotros, nos habla a través de la Escritura. Así es. Y nosotros hablamos con Dios a través de la oración y a través del canto. El libro de los Salmos fue escrito no solamente con el propósito de expresarse ante Dios con palabras, sino también expresarse ante Dios mediante el canto. Es decir, que el libro de los Salmos sería un himnario. Y hay muchas palabras inspiradoras aquí en este libro. La voz de Dios podemos encontrarla en este libro. La voz del salmista, ¿cómo clama lastimeramente? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y digo la voz del salmista porque también Cristo Jesús expresó estas mismas palabras. ¿Cuántas veces leímos también allí por ejemplo, en el Salmo 42? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen mis enemigos, ¿dónde está tu Dios? La voz del enemigo que dice, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y del pueblo en fiesta. La voz de la multitud. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún tengo que alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Cuántas cosas podemos encontrar aquí en este sagrado libro que, aunque fue escrito por hombres, no obstante fue escrito por inspiración del Espíritu Santo? Y cada vez que abrimos el libro tenemos que encontrar el espíritu de la letra. Jesús acusaba a los judíos diciendo, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vidas, así dijo Jesús. Hermanos, no se trata tampoco solamente de venir y escuchar, sino encontrar el espíritu, el sentido. ¿Qué es lo que quiere Dios decirnos a nosotros a través de este sagrado libro? Cuando nos retiramos en nuestro hogar, en la soledad de nuestro aposento y abrimos nuestra Sagrada Escritura, tengamos la seguridad de que es Dios quien nos está hablando. Cuando nosotros en esa soledad estamos orándole a Dios, bueno, pues Dios sabe que somos nosotros los que estamos hablando con Él. Así que se establece una clara relación entre Dios y nosotros y Dios. Son voces que están llamando la presencia de Dios. Es la voz de Dios quien está llamándonos a nosotros a la obediencia. Y no podemos imaginarnos a un Dios que está constantemente sobre nosotros. Hiciste esto, hiciste aquello y aquello otro y no me obedeciste. Podemos imaginarnos a nuestro Dios también contento, feliz, porque nuestra vida cristiana es una vida feliz. Porque viviendo esa vida cristiana, esa vida feliz, pues ya para Sinosia, el día que fuimos bautizados, fue como entrar a un mundo nuevo.
un mundo mejor, un mundo diferente. Y estando pues en este mundo nuevo, mejor y diferente, pues también nuestra actitud es nueva, es mejor, es diferente en nuestra comunión con Dios. Pues ya quisieran muchos tener esta comunión con Dios, pero no la tienen porque, aunque claman, no son escuchados. Y fue dicho en tiempos de Jesucristo, Dios no oye a pecadores. Pero muchos pecadores se han acercado, y nosotros también fuimos de esta clase de hombres, y nos acercamos a Dios, y Él nos escuchó. Porque en tiempo aceptable te he oído, y en el día de salvación te he socorrido. He aquí el tiempo aceptable, he aquí el día de salvación. Y Dios escuchó nuestro arrepentimiento, que aunque no lo dijimos públicamente, Dios sabía qué tan contrito estaba nuestro corazón en ese arrepentimiento. Y Dios escuchó aquella voz que dejamos salir del fondo de nuestro corazón: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y Él también escuchó nuestros sollozos cuando caminábamos de allá para acá. No podíamos contener el llanto porque estábamos arrepentidos y sabíamos que Dios había escuchado nuestra voz, porque nosotros también habíamos escuchado la voz suya. Y se había establecido una relación tan hermosa que nadie podía romper. Ahora estábamos allí, aquí presentes, y estábamos en camino al bautismo. Y fuimos bautizados. Nuestros pecados fueron perdonados. No importaba qué tan rojos fueran nuestros pecados, porque Dios volvió nuestra alma como blanca lana o como la nieve. Y se estableció, ahora sí se estableció una relación entre Dios tan grande que Dios estuvo dispuesto a escuchar nuestras oraciones, que Él estuvo dispuesto también a responder a ellas. ¿Y cuántas veces llegamos a pensar: Dios se tarda en contestar, Dios se tarda en responder a nuestras oraciones? Pero tenemos que comprender que Dios sabe mejor que nosotros de qué cosas tenemos necesidad, y Él sabe también en qué momento nuestra voz será respondida por parte de nuestro Dios. Hubo una mujer en Tijuana, paralítica de ambas piernas, pero solamente paralítica de la cintura hacia abajo. Y un día, cuando la conocí, bueno, tocando la puerta sale su hijo y ¿qué desea? Quiero proponerle que estudiemos la palabra de Dios. ¿Cómo? Dios hablándome a mí. Sí. Y esta tarde Dios le va a hablar a usted. Mire, yo no deseo esto, pero tal vez mi mamá. Bueno, hable con su mamá y dígale que vengo a ofrecerle un estudio bíblico para que conozca más a Dios, si acaso lo conoce. Que es Dios quien le va a hablar, no yo. Se mete y sale y dice mi mamá que sí. Al principio pensé, ¿por qué no salió su mamá? Pero había visto, antes de llegar a esa casa, había visto una silla de ruedas allá en la cochera. Bueno, dígale que cuándo podemos comenzar. Pues dice que cuando usted guste.
Le dije, ¿el lunes podemos comenzar? Dice que sí. Yo tenía que venir a San Luis desde Tijuana, se hacían 3 días y 2 noches. Iba a permanecer un mes allí en San Luis. Le dije a mi hermano Javier que él se hiciera cargo de los contactos que habíamos logrado. Cuando regresé, dice Javier, la señora Preciado te está esperando. Cuando fui, sentada ahí en su silla de ruedas, con muchas joyas en sus brazos y sus aretes y anillos, y me mira de arriba abajo, y yo estaba delgado, pesaba como unos 58 kilos. Y cuando me miró de arriba abajo, lo único que me dijo, y lo primero que me dijo fue, ¿usted cree en la oración de fe? Le dije, sí, creo en la oración de fe. Le dije, pero entiendo lo que usted me quiere decir. Déjeme decirle lo siguiente, la oración debe ser hecha con fe, si no, mejor no orar. No se haga. ¿De veras? Le dije, sí. Pero Dios puede contestarle en este momento su oración. Dios puede contestarle mañana. Dios puede contestarle la semana que entra, el mes que entra, el año que entra, o puede ser que se pase toda la vida y no reciba respuesta. Pero tal vez sus hijos pueden recibir la respuesta. No sé qué es lo que me está queriendo usted decir, le dije a ella, pero esta es mi fe en la fe. Dijo, mire, han venido mormones y han orado por mí, y sigo en esta silla de ruedas. Han venido, bueno, para no citar, de varios grupos han venido y han orado por mí, y sigo en esta silla de ruedas. Le dije a ella, dígame una cosa, ¿qué es más importante para usted, la salud de su alma o la salud física? Dije, pues la salud de mi alma. Entonces, ¿qué le parece si estudiamos para la salud de su alma y lo demás lo dejamos a Dios? Y como le dije, Dios sabrá si responde su oración y por qué. Bueno, entonces nos olvidamos de mi salud física, vamos olvidándonos de su salud física y vamos a buscar la salud de su alma. ¿Quedamos de acuerdo con eso? Se bautizó tiempo después y fue fiel hasta la muerte, ella ya murió. Bueno, ¿habría fallado Dios con ella? No, Dios no falló. Dios logró su propósito porque para eso vino el Hijo del Hombre, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así fue. El Hijo del Hombre no vino para dar salud física a los hombres, aunque hizo ese trabajo mientras él vivía. Pero él se fue y dijo, les voy a dejar al Consolador, el Espíritu Santo. Y bendito sea Dios que se fue Jesús y vino el Espíritu Santo, porque Jesús físicamente no podía estar en todas partes al mismo tiempo. No podía estar en China, en Europa, en América al mismo tiempo. Pero vino el Espíritu Santo y puede estar en todas partes al mismo tiempo. Y digo, Jesús no podía hacerlo porque estaba en carne. Pero mientras él estuvo en vida, la voz de Jesús se dejó escuchar por toda la tierra de Judea, de Samaria, y después la voz de Dios, de Cristo Jesús, continuó escuchándose por Asia, por Europa, por África, América,
Porque Jesús dijo a sus discípulos, a sus apóstoles, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y que sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Esta es la voz de Cristo Jesús, que sigue recorriendo el mundo entero. Son palabras de Cristo Jesús, y nosotros repetimos las palabras que Cristo Jesús dijera. Así, hermanos, tenemos la certeza de que Dios nos habla. Tenemos la certeza de que esa voz de Dios que fuera hablada desde la creación sea la luz, y fue la luz. Hagamos al hombre, y fue creado el hombre. Adán, ¿dónde estás? Señor, tuve miedo y me escondí. ¿Por qué te escondiste? Comiste de la fruta que te dije que no comieras. Ahí estaba la voz de Dios con Adán. ¿Dónde está tu hermano Abel? Y Caín dice, yo que sé, ¿acaso soy guarda de mi hermano? Ahí estaba la voz de Dios hablando con Caín. Y dice el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Dios habló de muchas maneras. Le habló a los hombres. Así que la voz de Dios siguió escuchándose y se sigue escuchando todavía el día de hoy, porque Cristo Jesús dijo, yo no hablo de mí mismo, sino lo que he oído de mi Padre. Y los profetas hablaron y escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los apóstoles hablaron y escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y los que nos paramos a predicar aquí, también estamos seguros de que estamos hablando con verdad. Y Cristo Jesús es el Dios de verdad. Así lo dice Juan. La primera carta de Juan, capítulo 5, dice versículo 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Podemos dudar que no es Dios quien nos ha hablado. Podemos dudar que este libro sagrado no sea la voz de Dios. Con razón le llamamos la palabra de Dios. Y esas voces que están escritas aquí siguen hablando el día de hoy. En Hebreos 1 y 2 dice, es pues la fe, la certeza de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Hebreos 11, 1 y 2. Es pues la fe, la certeza de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Hebreos 11, 1 y 2. Por medio de la fe
Las cosas futuras se hacen presentes. Por medio de la fe, las cosas que no se ven se hacen visibles. Y dice aquí el capítulo 11, versículos 9 y 10, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él caminaba como viendo al invisible. Él caminaba como viendo la ciudad futura, como si él estuviera viendo el cielo, esa tierra que le prometió a Abraham. Es la tierra que también nos ha prometido a nosotros, pero la tierra que tenemos que considerarla como la morada, esta tierra como la morada del hombre físico. Pero la nueva morada del hombre espiritual está en los cielos, porque es también un lugar donde el Dios que es espíritu, el Dios invisible, quiere que también nosotros vayamos a morar con Él. Y Abraham sabía que no solamente le prometía esa tierra donde él viviría juntamente con su familia y sus descendientes, sino que también él veía el lugar celestial, la nueva morada que Cristo Jesús le llama la tierra. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Así pues, hermanos, la voz de Dios, el llamado de Dios, habrá de mostrarnos lo que no vemos, pero la fe nos hace sentir que es verdad lo que Él nos tiene prometido. Y en el capítulo 1, versículo 1, dice: Dios, habiendo hablado de muchas maneras, dice, le habló a los padres, a los patriarcas, por medio de los profetas. Dios habló de muchas maneras y dice, y ahora nos ha hablado por el Hijo. A Moisés le habló por medio de una zarza ardiendo. Y a nosotros nos ha hablado por medio de su Hijo, Cristo Jesús. Amén. La voz del Espíritu Santo también es escuchada. El libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 17, dice: el Espíritu y la iglesia dicen: ven. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. El que tiene sed, venga. El que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El Espíritu Santo nos llama. Y recordamos que este libro fue escrito inspirados los apóstoles y los escritores, los 40, por lo menos es 40 escritores de la Sagrada Escritura, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así el Espíritu nos ha hablado a través de este sagrado libro, y ustedes que son la iglesia han hecho llamado también a otros, llamado al arrepentimiento, un llamado a la salvación, un llamado a asistir a este lugar, un llamado a vivir una vida de obediencia a Dios, un llamado de amor, un llamado de gozo, de manera que donde hay amor, ahí está Dios, porque Dios es amor. Pero donde no hay amor, allí no está Dios. Porque manifiestas, Gálatas 5:19,
al 20, porque manifiestas son las obras de la carne, que son enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto, dice el apóstol Pablo, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bendito sea nuestro Dios y Padre del Señor Jesucristo, que nos mantiene unidos como un solo pueblo, como una sola iglesia, y en el corazón de cada creyente que ha escuchado la voz de Dios y que tiene no solamente en su mente, sino también en su corazón la voz de Dios, ama a su hermano, lo ama como Cristo Jesús lo mandó. Así como yo los he amado, dijo Jesús, así también ámense unos a otros. Qué hermoso es verdaderamente cuando la iglesia, como dice el versículo que acabamos de leer, el Espíritu y la iglesia dicen ven. Por eso las iglesias crecen, por el amor que permanece en el corazón de cada creyente. Así debe ser. Y cuando el amor permanece en el corazón de cada creyente, es la iglesia, ese amor, o esa es la iglesia que a través del amor está llamando a otros. Pero es el rencor, es el odio, es el coraje, es lo que se les ocurra decir que es obra de la carne, que está alejando de las congregaciones, está alejando a los que le costó a Cristo Jesús su propia sangre. Así es, en efecto, hermano. Y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios le había dicho a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Porque su sangre clama a mí desde la tierra. Y ay de aquel, dijo Jesús, ay de aquel por quien vienen los escándalos, ay de aquel, dice, valía más que le ataran una piedra de molino en el cuello y fuera arrojado al mar. Pero también dice, benditos los hijos de mi Padre, vengan a poseer conmigo el reino de los cielos. Eso es lo más hermoso que podemos escuchar y que escucharemos en aquel día, porque las cosas viejas pasaron y todas han sido hechas nuevas, y ahora vivimos conforme al Espíritu, conforme a la voz del Espíritu. Porque Gálatas 5, 21 y 22 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y los que dice contra esto no hay ley. En contraposición a esto, Gálatas 5, 19 al 20, ¿verdad? Dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Mantengámonos pues firmes y fieles en esa voz que hemos oído desde que alguien nos habló por primera vez de la palabra de Dios. Mantengámonos firmes en eso que hemos creído, porque es la voz de Dios que a través de quien tuvo contacto por primera vez con nosotros, Dios nos estaba hablando. El Espíritu Santo que inspiró la Escritura nos estaba hablando. Usted que llegó a aquella casa a llevar el Evangelio, era la iglesia que le estaba hablando. Y el resultado es cada uno de los que han venido a Cristo Jesús, entre los cuales podemos citarnos cada uno de nosotros. Porque aquellas voces que nos hablaron con verdad, nos hablaron con amor y nos guiaron al perdón y al inicio de una nueva vida. La voz de Jesús nos llama y sigue llamando hasta el día de hoy.
Mateo 28, 18 al 20, aquí tenemos la voz de Jesús, las palabras de Jesús, que dejó bien claras, no solamente en la mente de sus apóstoles, sino también en el corazón de ellos. De manera pues entonces que dice así el pasaje, Mateo 28, 18 al 20, y Jesús se acercó y les habló diciendo, es la voz de Jesús, se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y aquí que estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Qué hermoso, hermanos, saber que Dios, que el Señor Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Usted puede faltar a uno de los servicios, pero Él no falta aquí. Usted puede empezar un estudio bíblico y no terminarlo, pero no porque usted termine, deje de lado el estudio bíblico, el Señor no dejará, el Señor no va a dejar de seguir anunciando a través de la iglesia el camino a la salvación, palabras de vida eterna. Yo soy el camino, dijo Jesús, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino solamente por mí. El diablo vino para engañar, dijo Jesús, pero ustedes no creen a mi palabra, dijo Jesús, ustedes no creen a mi palabra. Capítulo 8 de Juan, versículo 39, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Son palabras de Cristo Jesús. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces ellos le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino de Él, sino que Él me envió. Pero, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. De vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto, no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y muchos rechazaron el estudio que usted llevó a su hogar. No pudieron tolerar las palabras escritas en este libro. Muchos aceptaron el estudio y continuaron hasta el final porque estaban seguros de que era palabra de Dios y no de hombre, porque comprendieron que era palabra de Dios y no del diablo, porque el diablo es mentiroso y padre de mentira, porque el diablo es asesino desde el principio. Y decíamos el día de ayer, engañó a Adán y a Eva, asesinó a Caín. Y dice Jesús, yo les hablo la verdad, les hablo con palabras de verdad,
y ustedes no quieren escuchar el mensaje. Bueno, pues bendito sea Dios, porque ustedes han conocido y creído el amor que Dios tiene para con cada uno de ustedes, en que siendo pecadores, Cristo murió por ustedes. Bueno, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que envió a su Hijo a la muerte para que nosotros tuviéramos vida. Esa voz nos llama al descanso. Y leíamos allí el pasaje que leía el hermano, decía el pasaje: venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La voz de Cristo Jesús nos ofrece descanso. ¿Quién no quiere descansar? Cuando hemos caminado mucho, queremos descansar. Seguir caminando sería agotarnos, y hasta es posible que abandonamos mejor el camino. Ya no queremos llegar a donde vamos. Pero Cristo Jesús nos ofrece el descanso. Si usted quiere ir al cielo, yo sí quiero ir al cielo. Amén. Por eso sigo caminando. Pero el Señor me dice, yo le digo al Señor: Señor, mi carga es muy pesada. Y la respuesta del Señor me dice: ven a mí, que yo te voy a hacer descansar. Bueno, ¿y cómo me vas a hacer descansar? Mira, yo traigo este yugo, me lo voy a poner, te lo voy a poner a ti, y juntos vamos a llevar tu carga. Y se hace más liviana la carga. Dice, y verás que vas a encontrar descanso. Vas a descansar y vamos a caminar juntos hasta donde vas. Pero es importante que la fe nos haga sentir que verdaderamente vamos caminando con el Señor y que el Señor va caminando con nosotros, porque si no hay fe, la carga es tan pesada que no queremos ya seguir. No vaya a acontecer como aquel que quería cruzar el río Bravo. Quería cruzar el río Bravo nadando. Iba nadando y ya le faltaban como unos 5 metros y ya iba muy cansado. Y dijo: no, ya me cansé mucho, mejor me regreso, y se regresó. Le faltaba 5 metros. Así ha habido muchos hermanos que tenían ya muchos años en el cristianismo, pero ¿qué le faltaba ya? Unos 10 años más, si acaso vivía hasta avanzada edad. Ya habían pasado los mejores años en el cristianismo, y ahora que le faltaban unos cuantos años más, abandonaron el cristianismo, abandonaron su camino a la vida eterna. La voz que nos llama también es una voz de reconciliación. Romanos capítulo 5, versículo 10. Las palabras que escribiera el apóstol Pablo a los romanos. Romanos capítulo 5, versículos 10 y 11. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Reconciliados por Cristo Jesús. Y no solamente por la persona de Cristo Jesús, sino por su vida, porque Él dio su vida por nosotros. Y si Él dio su vida por usted, ¿usted qué le da a Él? Él dio su vida. ¿Está usted dispuesto también a dar su vida? No, sí. Bien. Pues si estamos dispuestos a dar nuestra vida, pues entonces
Dejemos las cosas que son del mundo y vivamos la vida conforme a esa vida a la que entramos el día que fuimos bautizados. Amén. Las cosas viejas pasaron y aquí que todas se han hecho nuevas. Y como he venido diciendo, ese día del bautismo entramos a una vida nueva, una vida mejor, una vida diferente, porque las cosas viejas pasaron y he aquí que todas son hechas nuevas. Y esta voz de Jesús nos llama al arrepentimiento. Marcos capítulo 1, versículo 15. Dice allí, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed al Evangelio. Usted que ha creído al Evangelio, se arrepintió, confesó su fe en Jesucristo y fue bautizado y entró en ese mundo nuevo, mejor y diferente. Pero aquellos que no han creído todavía en Cristo Jesús, seguirán así por falta de fe, seguirán así sin arrepentirse, y como no hay arrepentimiento, como no hay fe, no hay arrepentimiento, y como no hay fe, tampoco puede decir, creo, tengo fe que Jesucristo es el Hijo de Dios, y por falta de fe tampoco será bautizado. Pero cuando en su corazón nace la fe en Jesucristo como el Hijo de Dios, entonces usted se encuentra en esa posibilidad de decir, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Y por qué lo dice? Porque está arrepentido de sus pecados y sabe que solamente el que murió en la cruz podrá darle el perdón, porque para eso murió Jesús. Él, siendo hombre, Él buscó vivir una vida recta y agradable a su Padre, pero el día, y así vivió Él, pero el día que Él estaba clavado en la cruz, con Él estaban clavados los pecados de todo el mundo. Siendo el más perfecto de los hombres, ahora estaba allí como el más vil pecador de todos los humanos. Él cargó los pecados de todos nosotros, Isaías 53. Él llevó las culpas nuestras. El inocente pagó por el pecador. Tiene entonces sentido el creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y digo Jesucristo como hombre, porque antes de venir al mundo, Él estaba con el Padre y con el Espíritu Santo, porque estos tres son un solo Dios. Así es. Mi familia son 4 hijos, mi esposa y yo somos 6. No somos 6 familias, sino somos una familia de 6. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo no son 3 dioses, son un solo Dios. Son un solo Dios, 3 personas, pero un solo Dios. Y cuando digo personas, es porque sí realmente son personas. ¿Qué entiende usted cuando dice la Oficina Federal de Hacienda, cuando dice así, ¿es usted una persona, o viene usted a dar de alta a una persona física o una persona moral? Bueno, vengo a dar de alta a una persona moral. Entonces usted viene a dar de alta una empresa, sí. Y otra persona llega y dice, yo vengo a dar de alta a una persona física. Usted viene a dar de alta a una persona, a una persona, ¿y cómo se llama? Pues se llama Juan Martínez. Bueno, entonces entendemos lo que es una persona física y lo que es una persona moral. Pero ¿qué es una persona? Dice la definición es así:
que una persona es todo ente, atributo de derechos y obligaciones. Pues Dios como persona tiene derechos y obligaciones sobre nosotros. El Padre tiene derechos y obligaciones sobre nosotros. El Hijo tiene derechos y obligaciones, o el Verbo de Dios tiene derechos y obligaciones sobre nosotros. El Espíritu Santo tiene derechos y obligaciones sobre nosotros. Y yo, que soy una persona, tengo derechos y obligaciones para con Dios. Son tres personas en un solo Dios. No son tres dioses, pero sí tres personas en un solo Dios. Y es el Dios en el que hemos creído y al que hemos escuchado a través del Espíritu Santo, y que hemos escuchado también a través de la voz de Cristo Jesús. Y Romanos 5, 17 al 20 se nos dice pues que también la voz de los predicadores se deja escuchar. Jesucristo había dicho: vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y cada vez que el Evangelio es predicado de este lugar, desde este lugar, o tocando las puertas, o en cualquier circunstancia, allí está la voz del predicador, del comunicador del Evangelio, cumpliendo el mandato del Señor Jesús. Pero, concluyendo, hermanos, la voz del mundo. La voz del mundo es también otra voz peligrosa, pero es una voz peligrosa que ha sido escuchada también por muchos. Y si Jesús dijo: vayan por todo el mundo, pues el diablo no se quedó atrás, también manda a sus emisarios por todo el mundo. ¿No nos dice también el libro de Apocalipsis? ¿Acaso no nos dice también el libro de Apocalipsis, o nos hace ver que el diablo es un imitador de Cristo? El libro de Apocalipsis capítulo 4, perdón, es capítulo 13, versículo 10 y 11 dice: si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a ¿qué? A los de un cordero, pero hablaba como dragón. Parecía el verdadero, parecía Jesucristo, pero hablaba como el dragón. ¿Cómo habla el dragón? ¿Cómo habla la serpiente antigua que se llama diablo? Con fuego. ¿Sí? Habla con mentira. Y Cristo Jesús, el Cordero de Dios, habla con verdad, y Satanás habla con mentira. Así engañó a Eva, así engañó a Adán, y así ha engañado al mundo entero. Quiso presentar algo bueno, pero Satanás no puede ser bueno ni hacer bueno a nadie. Y dice el capítulo, ese mismo capítulo de Apocalipsis, capítulo 13, dice el versículo 15: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Otra vez queriendo imitar a Cristo Jesús. ¿Sí? Dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Efesios, capítulo 1,
versículo 13 y 14, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dios nos selló con el Espíritu Santo el día que fuimos bautizados. Habiendo sido bautizados, Dios nos puso su sello, propiedad de Dios. Esta Biblia, tal vez la Biblia de ustedes también, aquí dice Víctor Nájera. Quiere decir que este libro le pertenece a Víctor Nájera. Tiene mi sello. La Biblia de ustedes sí también tiene su sello. No puede nadie equivocarse diciendo, esta Biblia es mía. No, se equivoca porque esta tiene mi nombre. Pues así también Dios conoce a los que son suyos teniendo este sello. Podemos leerlo esto en la carta, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Dice: pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Conoce Dios a los que son suyos teniendo este sello. Yo conozco mi libro porque tiene mi sello. Dios conoce a sus hijos porque tiene el sello del Espíritu Santo. Amén. Y Así es. Satanás, pues también quiere sellar a los suyos, y lo leímos allá. ¿Con qué los sella? Con el espíritu de maldad. Hermanos, entonces no podemos escuchar la voz de aquel que es el enemigo número uno de Dios, de aquel que quiere engañarnos, y quiere engañarnos guiándonos por el camino de maldad. Quiere engañarnos presentándonos doctrinas que no son verdaderas, doctrinas falsas, y quiere matarnos, porque quien sigue el engaño está muerto para Dios. Y aquel que nunca aceptó el Evangelio de Cristo Jesús, para Dios está muerto. Para él está muerto. Y dice Colosenses 2:1, dice que estábamos muertos. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2:1, muertos en delitos y pecados. Así, todo aquel que no ha nacido de nuevo por el agua y el Espíritu, todo aquel que no ha sido bautizado, para Dios está muerto, dice aquí, en delitos y pecados. ¿Quiere usted escuchar la voz de Dios? Dios le llama al arrepentimiento. ¿Quiere usted escuchar la voz de Cristo Jesús? Cristo Jesús nos dice que Él su vida daría por sus amigos, y Él dio su vida por usted. ¿Quiere escuchar usted la voz de la iglesia? La iglesia le llama cada vez que canta, invitándole al arrepentimiento. La iglesia le llama cada vez que alguien llega al hogar a hablarle de la salvación, pero tenga cuidado de que quien le habla a usted le hable con verdad, porque Satanás se disfraza también como cordero, pero reconozca que el diablo habla con mentira y no hay verdad en él. Habla como un dragón, habla con mentira. Y yo, porque les he hablado la verdad, dijo Jesús, quieren matarme, dijo Jesús. Bueno, reconozca pues la voz de Cristo Jesús, reconozca la voz de la iglesia,
reconozca también la voz del mundo. Tenga cuidado, no sea que usted llegue a creer que es Dios quien está hablando y es el mundo el que lo está jalando a usted hacia donde no querrá tener un final. Así concluimos, hermanos, la muerte también llama. Y esa muerte, a esa voz usted no puede negarse. Usted no puede decir a la muerte mañana, o espérame unos días todavía. Aunque hay cuentos sobre la muerte y el hombre que no quiere morir todavía y que hay pactos con la muerte de acuerdo a la Escritura, la muerte nos llega a todos. Y la muerte no es un ser pensante, la muerte no es un ser espiritual, simplemente la muerte es un símbolo de la cesación de la existencia del hombre sobre la tierra. Así es, en efecto. La muerte nos llega a todos y no podemos escapar al llamado de la muerte. Pero también hay un día en que se escuchará una voz y que será el llamado del juicio, y Jesucristo habrá de decir, Él habrá de decir: vengan a mí, benditos de mi Padre, a poseer el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Mateo 25, 31 al 46. Y habiendo escuchado esa voz del Señor, dirá Él a los de la derecha: vengan a poseer el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Qué hermoso escuchar esa voz que nos llama a la vida eterna. Pero qué terrible escuchar esa voz que diga: apártate de mí, maldito, al fuego eterno. Todo eso lo dice Jesucristo en Mateo 25, 31 al 46. ¿Cuál voz quiere usted escuchar? La voz de Jesús que le diga: ven, bendito de mi Padre, a poseer el reino preparado para ti desde antes de la fundación del mundo. ¿O quiere usted escuchar la voz de Jesús que le diga: apártate de mí, maldito, al fuego eterno? La elección es suya. Yo ya he escogido la voz del Señor llamando: ven, bendito de mi Padre, pues el reino preparado para ti desde antes que el mundo fuera formado. Yo ya hice esa elección. Muchos de los que están aquí también decidieron esto. Pero ¿quién está deseando escuchar esa voz? Apártate de mí, Martín. Apártate de ti, María. Apártate de ti, de mí, Juana. Apártate de mí, Teresa. ¿Quién quiere escuchar su voz en aquel día? Diciendo: apártate de mí, maldito, maldita, al fuego eterno. Preparado para el diablo, para sus ángeles. El infierno no está preparado para el hombre, está preparado para el diablo, pero inexorablemente tendrá que ir a aquel lugar preparado para el diablo y sus ángeles, porque no obedeciste la voz de Dios, la voz de Jesucristo, la voz del Espíritu Santo, la voz de los que te anunciaron el Evangelio. Escuchaste la voz del mundo, escuchaste la voz de la muerte y escucharás la voz del juicio. Y esta tarde le estamos invitando para que venga a Cristo Jesús. Si ha escuchado este llamamiento, es día de salvación. Aproveche el día de salvación, crea en Jesucristo, arrepiéntase de sus pecados, confiese su fe en Jesucristo y sea bautizado, y sus pecados serán perdonados, y entonces dirá, como dice el libro de Apocalipsis: sí, ven, Señor. Pero al contrario, todavía no, Señor, que no valdrán esas palabras.
Vamos a donar el himno de invitación si alguno quiere ser bautizado.